Hoy estamos a 5, 5 de marzo de 2026 en Introducción a la Astrobiología. Hoy, por cierto, sería un aniversario más del aterrizaje en Venus de una nave soviética robótica, la Venera 14. Se hizo en Venus el 5 de marzo del 82. 4 días antes, el 1 de marzo, aterrizó la Venera 13. De la cual la tengo aquí, no creo que la hago. Sí, aquí está. Aquí está. Bueno, en realidad son 2 fotos, nada más que las junté para fines de imprimirlas, montarlas y ponerlas en una exposición. Porque en realidad esta foto está del lado izquierdo y esta foto está del lado derecho. Esto que se ve así como dientes son parte de un disco en la base de la nave, y aquí está lo que sería la barra cromática, que es una barra de colores semejante al disco cromático, pues se usa para calibrar las cámaras a color, incluso las pantallas a color, para saber que lo que estamos viendo está en colores reales. Casi nadie lo hace, pero en todo lo que son pantallas, televisores actuales, todos son electrónicos y tienen hasta sistemas de cómputo. Entonces, dentro del el hardware que tienen, dentro de los fierros que tienen adentro y el software, la programación que tienen, permiten calibrar la proporción de colores que se mezclan en la pantalla con base en el código RGB, que es rojo, verde, azul, de los 6 colores del espectro visible de la luz blanca, que son los que emiten los actualmente diodos. Casi todas las pantallas las hacen con diodos, que emiten hacia la pantalla para dar lugar a la apariencia de ver todos los colores, como decía en alguna ocasión Windows, millones de colores. O sea, todos los colores que vemos en una pantalla de imágenes a color, todos los colores son producidos por la emisión de 3 colores nada más: el verde, el azul y el rojo. El código se conoce como RGB por sus iniciales en inglés: red, green, blue. Sería rojo, verde, azul. Curiosamente es distinto, porque es la emisión de esos 3 colores, a cuando en artes plásticas, en dibujo, pintura, queremos hacer combinaciones de colores para colores básicos, para obtener colores secundarios o adicionales, donde usamos rojo, amarillo y azul. ¿Sí? Sería otro código donde usamos 3 colores para generar todos los demás. Sería R, Y, A, B, blue, red, yellow, blue. ¿Sí? Sería rojo, amarillo, azul. Pero ahí es por reflexión. Lo que estamos viendo cuando vemos colores de pigmentos, estamos viendo la luz que refleja la fuente de luz original, que puede ser el sol, puede ser una lámpara, y entonces estamos viendo los colores que se reflejan. En cambio, en las pantallas vemos colores, luz emitida, y eso permite, al combinarlos en diferentes proporciones, generar de manera eficiente los colores verdaderos, vamos a decir, RGB. Por eso es que se deben calibrar qué tanta luz azul, qué tanta luz verde, qué tanta luz roja, porque si no están en las proporciones adecuadas, la imagen se ve rojiza, o azulosa, o verdosa.
Entonces, dado este breviario tecnológico-cultural, como decía la Fundación Alba, si tienen curiosidad y tiempo y no temor de meterle mano a su aparato y darle en la torre quizá, yo mejor por eso no le meto mano, pueden calibrar sus televisores, las pantallas de sus computadores, sus laptops, lo que sea. ¿Sí? Entonces, consíganse bueno, de hecho, normalmente tienen integrado el mismo código cromático, y si no, consíganse en una tienda de arte o de dibujo, pintura, un círculo cromático, un disco cromático, para que puedan ir comparando lo que ven en pantalla con los colores que realmente deben ver. O también los venden donde venden equipo fotográfico, porque eso es también fotografía, sobre todo para el revelado. ¿Sí? Porque todavía se hace fotografía química, y todavía algunos fotógrafos toman fotografías sobre película y hay que revelarla, y luego una vez revelada hay que imprimirla, etcétera, etcétera. Entonces, esta, les digo, son en realidad dos imágenes, la del lado derecho y la del lado izquierdo, cortesía de la NASA y de la Universidad Autónoma Metropolitana. De hecho, la fotografía la fotografía original es soviética, está en Moscú, y de ahí los Estados Unidos consiguieron mucho a los archivos soviéticos de la exploración espacial. Por eso es que también, a lo mejor todavía los tienen o ya los borraron, con lo que han estado haciendo últimamente. Sí, mono esa. Esta, de hecho, no recuerdo si la bajé, de hecho, del sitio web del Centro Goddard. ¿Sí? El problema es que le han metido mano al Centro Goddard. De hecho, le quitaron los fondos a la biblioteca, la van a cerrar. ¿Y qué van a hacer con el material que está ahí adentro? No sé. Es grave lo que están haciendo. Bueno, entonces esta fotografía, al menos una copia de ella la tengo yo ahí en mi cubículo, la tengo guardada, la voy en resguardo. Y esta es una versión digital que pueden descargar, de hecho, de internet, de un sitio web que luego les voy a compartir en el CIPI. Bien, entonces esta es la imagen de la superficie de Venus tomada por la Venera 13 en 1982. Hasta hice un pequeño video hace rato que lo subí. Entonces las naves Venera 14 quedó así. El 1 y 5 de marzo de 1982, las naves Venera 14 y 13 aterrizaron en Venus tomando esta fotografía. Muy serio. Hasta parece de veras. Ya que estamos centrados en gastos de esto, creo que aquí lo tengo y no lo he borrado. Espero. ¿O sí lo borré? No, sí creo que la borré. Por problemas de memoria, no mía, de la tableta ya. Ah, no, sí, aquí están. Creo que es este. Ah, sí, bueno, esto tiene que ver con nuestro tema de hoy, eso sí. O no, este era Plan. Mi gato. Le encantaba subirse a la lavadora a tener su spa. Le daba su masaje a la lavadora. No, este no era el que les quería mostrar, sino era el siguiente. Después de los fallos en 1969, la Unión Soviética hizo nuevos intentos hacia Marte en 1971. El 19 de mayo envió a Mars 2, un nuevo orbitador a Marte y otro intento más de aterrizaje. Mars 2 liberó el módulo de descenso el 27 de noviembre de 1971, 4:30 horas antes de llegar a Marte. El módulo de descenso entró a la atmósfera marciana a 6 km por hora en un ángulo más inclinado de lo planeado. El sistema de descenso falló y la nave se estrelló 45 grados al sur y 313 grados al oeste, dejando el emblema de la Unión Soviética en la superficie. Mientras tanto, el orbitador se colocó en una órbita de 1380 por 24.940 kilómetros sobre Marte con una inclinación de 48.9 grados. El 28 de mayo del mismo 1971 enviaron también a Mars 3, otro orbitador y otro intento de aterrizaje en Marte.
El módulo de descenso fue liberado a las 9:14 horas del tiempo universal del 2 de diciembre de 1971, 4 horas y 35 minutos antes de llegar a Marte. El módulo de descenso entró a la atmósfera marciana en esta ocasión a 5.7 km por hora. Y después del freno aerodinámico, del paracaídas y los retrocohetes, la sonda logró un aterrizaje suave a 45 grados al sur y 158 grados oeste y comenzó a operar. Sin embargo, después de 20 segundos los instrumentos dejaron de funcionar por causa desconocida, tal vez como resultado de una tormenta masiva de polvo que ocurrió en la zona de descenso. Mientras, el orbitador había sufrido una pérdida parcial de combustible que impidió colocarlo en la órbita planeada. Los orbitadores Mars 2 y 3 enviaron un gran volumen de datos entre diciembre de 1971 y marzo de 1972, aunque las transmisiones continuaron hasta agosto del mismo año. Las sondas enviaron un total de 60 fotografías y estas imágenes y datos mostraron montañas de 22 kilómetros de altura, hidrógeno y oxígeno atómicos en la atmósfera superior, temperaturas y presiones superficiales de menos 110 hasta más 13 grados Celsius y de 5.5 hasta 6 milibares respectivamente, así como concentraciones de vapor de agua 5.000 veces menores que en la atmósfera terrestre. El inicio de la ionosfera entre 80 y 110 kilómetros de altitud y granos de las tormentas de polvo hasta una altura de 7 kilómetros. Los datos permitieron hacer mapas del relieve y dieron información de la gravedad y campos magnéticos marcianos. No te estoy hablando, ¿eh? Es una olla. El 30 de mayo de 1971, los Estados Unidos enviaron a Mariner 9 hacia Marte, un nuevo orbitador. Mariner 9 llegó a Marte el 14 de noviembre de 1971. Un encendido de 15 minutos y 23 segundos puso a la nave en órbita de Marte, haciendo de Mariner 9 la primera en orbitar otro planeta. 2 días después, un encendido de 6 segundos cambió el periodo orbital a casi 12 horas con una periapsis de 1.387 kilómetros. El inicio de toma de fotografías en Marte por Mariner 9 se retrasó debido a una tormenta global de polvo que había iniciado el 22 de septiembre en la región de Noakis. A la llegada de Mariner 9, solo se distinguían la cima del monte Olympus y los 3 volcanes de Tarsis. La tormenta disminuyó a lo largo de noviembre y diciembre y la misión Mariner 9 resultó en un mapeo global de la superficie de Marte, incluidas las primeras vistas detalladas de los volcanes marcianos, el Valles Marineris, los casquetes polares y los satélites Phobos y Deimos. El costo total de la investigación, desarrollo y lanzamiento y colaboración para la serie Mariner, desde el Mariner 1 hasta el Mariner 10, fue aproximadamente de $554 millones. Tan. Esto lo hice durante la pandemia, como no tenía nada que hacer. Y lo subí originalmente a YouTube. Ahí están. Ya los pueden encontrar. Entonces, Marte. Sí, desde 1971 entonces tenemos datos, vamos a decir, in situ. En Marte, de datos, información desde la órbita. Aunque ya entonces, como dice en el primer video, la Unión Soviética intentó aterrizar. Por ahí algunos colegas dicen amartizar. Cuando la nave Huygens fue enviada a investigar Titán, con paracaídas llegó y tocó Titán, como le habrían dicho. Ay, no manches. Aterrizan y ya. Descendieron, tocaron suelo. Hay una misión actualmente rumbo a Titán, se llama Dragonfly. Dragonfly sería en español libélula. Rumbo a Titán. ¿Sí ya la enviaron? ¿Ya la lanzaron? Creo que sí. No, mentira, no está programada, no. La estoy confundiendo con la misión que va a Europa. Esa sí ya va a Europa, está en trayecto. Ese no me acuerdo cómo se llama.
Pues Europa Clipper. Europa Clipper se llama. La lanzaron el año pasado, si no me equivoco. El año pasado, el antepasado, revisen ahí para ver cuándo la lanzaron. Y por el tipo de, tanto por la lejanía de Júpiter, del sistema joviano, como del sistema de lanzamiento y por lo tanto la trayectoria de vuelo o de viaje hacia el sistema joviano y Europa en particular, va a tomar un buen número de años en llegar. Está pendiente y hasta el momento no la han cancelado, aunque eso no significa nada actualmente. Está programada la misión Libélula o Dragonfly a Titán. A mí sí me hace un desperdicio de dinero eso, pero bueno, su dinero no mío. Ojalá fuera mío. Yo lo usaría de manera más atinada desde un punto de vista astrobiológico, eso sí. Bien. Entonces les decía, desde principios de la década del 70, con las misiones Mariner que se planeaban en la década del 60, es tecnología de la década del 60, se enviaron naves, los Estados Unidos a través de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la NASA, enviaron naves a investigar lo que era un poco más fácil en ese momento, hablando de planetas, que serían los planetas interiores, no solamente desde el punto de vista del sistema solar, que serían los interiores del cinturón de asteroides hacia el Sol, sino interiores respecto a la órbita terrestre. Están entre la Tierra y el Sol. Pues sí, se requiere menos energía, porque ayuda el jalón que les da el Sol a las naves que lanzamos de la Tierra para ir hacia allá. Entonces aparentemente no es tan complicado enviar misiones de exploración espacial, robóticas o quizá tripuladas. Bueno, tripuladas sí eso lo veremos después, pero no por cuestiones de tipo, por ejemplo, requerimiento de fuerzas de impulso, vamos a decir los motores. Se requerían quizá menos fuerza, dado que podemos usar a nuestro favor para ir al destino deseado, pues la fuerza de atracción gravitacional del Sol. En cambio, si queremos alejarnos del Sol porque queremos enviar misiones a Marte, pues hay que luchar, hay que pelearnos con la fuerza gravitacional del jalón que le da el Sol a todo lo que está en su esfera de influencia gravitacional. Quizá por eso es que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos decidieron primero enviar misiones, además de a la Luna, que fue la primera ya en 1959 que la Unión Soviética envió la Luna 1 y tomó la primera fotografía, toda horrible pero útil, del lado oscuro de la Luna, ¿no? Ese es el álbum de Pink Floyd. El lado oculto de la Luna, oculto a nuestra vista. Fue que decidieron enviar misiones a Venus y a Mercurio. A Mercurio representa, digamos, pues es más fácil, es más el jalón del Sol gravitacional. Ese es el problema, que tanto es tantito que se te pase y se achicharra la nave. Se envió finalmente la Messenger, pero fue hasta el siglo XXI. Las primeras misiones robóticas o no tripuladas se enviaron a Venus, tanto por la Unión Soviética, las misiones Venera, como por los Estados Unidos, las Mariner. La diferencia en cuanto a la organización, vamos a decir, la planificación de administración entre los soviéticos y la NASA, fue que formalmente la Unión Soviética hizo dos programas distintos: el programa Venera para ir a Venus y el programa Mars para ir a Marte. En cambio, los Estados Unidos lo metieron todo en una sola bolsa, con una misma base tecnológica. Las naves eran prácticamente iguales, el diseño de ingeniería genérico era el mismo, para ir tanto a Venus como a Marte. Lo que variaba un poco el sistema de impulso, y fue tan exitoso que incluso se usó finalmente para las
las últimas misiones con el uso de tecnología Mariner, que fueron las dos primeras misiones de exploración en la superficie de Marte por parte de la NASA. A diferencia de la Unión Soviética, que ya en sus primeras misiones a Marte dijo, para orbitar Marte, de una vez aprovechamos el viaje y lanzamos las naves de descenso. Bueno, pues el hecho es que ya les mostré en este corto video, pues finalmente no tuvieron éxito. Las misiones, desde un punto de vista de la intención o la parte del descenso, pues fracasaron, porque aunque la segunda sí logró tocar suelo marciano, alcanzó a transmitir pocos datos. De hecho, no envió datos, envió señales de radio que se recibieron en Moscú, pero no hay información, no hay ni datos, nada más de ruido de radio proveniente de la nave que había tocado suelo en Marte, pero a la fecha no se sabe, simplemente son hipótesis, especulaciones de qué le pudo haber pasado. Fueron 20 segundos y se apagó. Bien. La primera, pues ya oímos en el video, se terminó haciendo un nuevo cráter en la superficie de Marte. No así las últimas dos misiones con tecnología Mariner, que incluso le cambiaron el nombre a las misiones, fueron las misiones Vikingo o Viking 1 y 2. Vikingo 1 y Vikingo 2, ya en la segunda mitad de la década del 70, fueron enviadas en 1975-76, aterrizaron, o sea, las tenían planeadas, tenían la intención de hacerlas aterrizar en Marte en el mes de julio de 1976, porque se estarían cumpliendo los 200 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Es más, querían que llegara el 4 de julio, pero no. Finalmente, cuando llegaron, las condiciones meteorológicas causadas por la atmósfera de Marte no eran muy favorables, y para evitar lo que ya probablemente ocurrió con los soviéticos previamente, y que ya vimos en el segundo video, ocurrió cuando llegó la primera Mariner a Marte, que se encontró, afortunadamente no llevaba nave de descenso, sino era nada más orbital, se encontró con una tormenta que cubría Marte de manera global. Entonces quizá fue buena idea no enviar tanto naves de descenso, como finalmente cuando enviaron las dos misiones Vikingo a Marte, el plan era no llegar, entrar en órbita y aterrizar en Marte, sino llegar, entrar en órbita, hacer una revisión de las condiciones en la superficie de Marte, ya estaban pensados los sitios de descenso, y ver el momento oportuno en el cual serían las condiciones más apropiadas para lograr con mayor probabilidad un descenso seguro y exitoso al final, el cual se logró entre los meses de agosto y septiembre de 1976. Esta información la pueden encontrar en internet precisamente. No recuerdo si tengo aquí el dato, pero vamos entonces a proceder a revisar nuestros datos impresos sobre Marte, ya más en experimentos o misiones, incluso con la interés astrobiológico. ¿Sí? Ya hablamos la sesión pasada de las características de Marte como planeta, y hoy nos enfocaremos en lo que sabemos de Marte. ¿Sí? No, esa no es fotografía. De entrada es una representación artística hecha por artistas de la NASA de cómo se vería una de las naves que se envió en la década del 90, o creo que esta fue a principios del presente siglo. Fue la misión Phoenix o Fénix. En realidad se llama Phoenix, no por el ave Fénix propiamente, sino porque fue una misión coorganizada por la NASA, pero administrada en lo científico por la Universidad de Arizona en Phoenix. Fue por eso que la nave se llamaba Phoenix. ¿Sí? Se puede haber llamado Juanita si lo hubiéramos sido nosotros, pero no, nosotros naves no ratas. Entonces es una representación artística de cómo se vería la sonda de descenso
que como las sondas Viking eran nada más al estilo de las dos misiones Mars o Marte soviéticas. Las misiones Viking llevaban una nave, un componente orbitador con instrumental científico, espectrómetros, cámaras fotográficas y algunos otros instrumentos que entrarían en órbita, les digo simplemente para explorar en qué condición sería bueno liberar para descender la sonda de descenso a la nave aterrizadora, vamos a llamarle también, que esa es la que normalmente cuando uno le pregunta a la gente que medio sabe de esto, ¿supiste de las misiones Vikingo a Marte? Ah, sí, las que aterrizaron, sí, también las que se quedaban orbitando, muchacho. ¿Sí? Eran vamos a decir que sean misiones duales, una misión de observación desde la órbita y otra misión de investigación en el suelo, in situ. Entonces, en eso sí la NASA copió la planificación soviética. Ya que vamos para allá, aprovechando el viaje, ¿sí? casi por el mismo costo, podemos enviar dos instrumentos distintos: uno para orbitar, un orbitador y una sonda de descenso. En este caso, en la misión Phoenix fue solamente la sonda de descenso, realmente no se envió como tal un orbitador, pero a diferencia de las Viking que aterrizaron en la franja, vamos a decir, alrededor del Ecuador, esta fue planificada para aterrizar en el polo norte marciano, o cerca del polo norte marciano, así, diríamos que en la región ártica marciana, buscando hielo de agua. Por eso en esta representación artística aquí al fondo se ve blanco, lo cual sería algún tipo de hielo de dióxido de carbono, hielo de agua. Lo que sigue es, esta es la imagen tal como se podía conseguir, no sé si todavía esté por ahí disponible quizá en los servidores de la NASA. La descargué y luego, esta la hice ya hace tiempo, la hice con ¿cómo se llama? Era el programita ese que venía en el Windows para hacer el Paint de Windows. Con eso la hice. Descargué un GIF de Marvin, un GIF transparente, y se lo pegué. Ya, entonces, además está chistoso porque estaba así como yendo. Ahí está la nave que aterrizó. Y ya que estamos hablando de Marvin, pues demos un poco de ambiente. Marvin es otra de las que tengo también. Tengo tres, pero la primera ya está muy cambiada. Entonces, esta justo me la regaló una alumna. Me la regaló una alumna ya hace tiempo. Entonces tengo también un afecto especial. Sin embargo, ya de antes, estas imágenes que tienen aquí el código de los archivos de la NASA, P15307A, estas están inspiradas en algunos diseños que hicieron los artistas de Disney, con base en lo que se sabía y se suponía de Marte en la década del 50. O sea, ya antes. En caso de que hubiera vida, ¿cómo podría ser? Es más, le atinaron al color del suelo. Un rojizo, cafezoso. Porque en la Luna, finalmente las misiones Apolo mostraron que la gran mayoría del suelo lunar, o no será suelo desde un punto de vista biológico o ecológico, porque el suelo es un producto del metabolismo de los organismos. Formalmente los cuerpos astronómicos como la Tierra, cuando se forman biológicamente, no tendrán suelo, tendrán un lecho, quizá un lecho rocoso o arenoso, ¿sí? O arcilloso, básicamente mineral. Bien, entonces esto sería el lecho marciano, cuyo color dependería de la composición química. El lecho lunar es básicamente gris, como si fuera cemento Portland, dicen algunos. Sin embargo, en la misión Apolo 12 de diciembre del 72, Gene Cernan y Jack Schmitt siendo geólogo,
iban con la instrucción de buscar algún lugar donde descendieron, que fue en el valle de Taurus Litru, evidencias geológicas de que pudiera haber otro tipo de minerales en la superficie de Marte, de la Luna, perdón. Estaban investigando la Luna y querían buscar el Marte, no, de la Luna, y encontraron suelo café, bueno, polvo café. Trajeron muestras, están en el Centro Espacial Johnson, que es donde están ahí los laboratorios de todos los campos relacionados con la investigación espacial tripulada. ¿Bien? A diferencia del suelo marciano, que sería básicamente café rojizo, por lo menos. Bueno, Marte se encuentra, y no es exactamente el sistema solar, es una comparación de dos sistemas planetarios, ya uno de exoplanetas y el sistema solar arriba. Lo que se muestra como la banda verde sería la zona habitable. Como vemos, varía dependiendo del tipo de estrella. ¿Sí? Efectivamente, la Tierra está orbitando el Sol a 150 millones de kilómetros, siendo el Sol una estrella que emite luz blanca, no una estrella amarilla. ¿Sí? Estrellas de menor intensidad y espectro de menor energía, por lo tanto más hacia el rojo, requerirían que los cuerpos astronómicos que los orbitaran tendrían que estar más cerca de la estrella, su radio orbital tendría que ser menor, para poder recibir la radiación estelar suficiente para que, dadas las condiciones que permitan la presencia de agua líquida, en otras palabras, una atmósfera, hablando de planetas por lo menos, para que los gases de la atmósfera ejerzan la presión, de modo que, de acuerdo con el diagrama de fases del agua, el agua se encuentra en fase líquida. Porque si no hay atmósfera, como en la Luna, que la Luna está en la zona habitable del sistema solar, pues no se ha encontrado agua líquida simplemente porque no hay atmósfera. El agua que llegue a ver o que llega a ver en la Luna o está congelada, está en fase sólida, y si le da el sol y se calienta, sublima. Y dada la pequeña masa de la Luna y por lo tanto su pequeña fuerza de atracción gravitacional, se pierde hacia el espacio. O sea, hay poquita y no la aprovechan. Bueno. Entonces es un diagrama donde mostraría dónde está Marte. Marte está acá, en la parte más externa, en el caso del sistema solar, de la zona habitable. ¿Marte tiene atmósfera? Sí, pero es una centésima parte la presión atmosférica de la Tierra. Por lo que, de acuerdo al diagrama de fases, pues es muy poco probable que encontremos agua líquida por problemas de la presión ambiental. Siendo la presión un centésimo de la atmósfera terrestre, pues lo más probable es que si hay agua y aumenta la temperatura, esta sublime en lugar de derretirse. Bueno, y esta es una de las primeras imágenes que tomó creo que es Viking 2 o Viking 1. Déjenme ver. Bueno, eso luego lo vemos. Es una fotografía de la superficie de Marte tomada por una de las dos naves de descenso, de las ondas de descenso de Viking o Vikingo, donde, ¿qué ven? Bueno, se ve aquí una antenota, acá la bandera aquella, pero más importante que la bandera, ¿qué notan a la derecha, abajito de la antena? Les voy a acercar la imagen a ustedes. Abajo a la derecha. ¿Qué observan? Aquí, no, acá. En la nave. No es un disco, no es una barra, pero sí es un código cromático para verificar que la cámara de la nave está tomando fotografías en colores reales. Y si no, calibrarla a control remoto pero no es el centro Houston de la NASA,
porque el Centro Espacial Johnson, que es el que está en Houston, es el centro encargado de las misiones tripuladas. No, la mayoría de las misiones de exploración astronómica, digamos, de la NASA, a diferencia de la que viene aquí de Phoenix, que esa la manejaron, la administraron, la controlaron, vamos a decir, desde la Universidad de Arizona en Phoenix. Ahí estaba el centro de control de la misión Phoenix. No, en el caso de las misiones que administra directamente la NASA, las administra, lo voy haciendo más grande lo más posible que se pueda. Ahí está el logotipo, bueno, el sitio web de la oficina de la NASA o el centro de investigación de la NASA que las administra. ¿Qué dice? www.jplnasa.gov, JPL, que es el José Pérez López, no, José Portillo López, ¿no? La JLP era el presidente. En esos años, José López Portillo tomó posición ganó las elecciones en julio del 76 y tomó posición el 1 de diciembre del 76. 6 años después decía que defendía el peso como perro, pero no le puso a la correa y el perro se fue a 20 pesos el dólar. Ahora pues está igual ahorita. No. No. Breviario cultural, cortesía de la Fundación Alba, de la historia de México. Años después llegó un señor, no se llamaba José tampoco, ni se apellidaba López, se llamaba Carlos, se apellidaba Salinas, que le borró 3 ceros al peso. O sea, fueron tales las devaluaciones del peso en años posteriores a los de López Portillo, que llegamos a ser millonarios todos. Trabajabas y te pagaban millones de pesos, te alcanzaba como para un kilo de tortillas y un pan Bimbo. Pero por la devaluación del peso, la época de la hiperinflación. Entonces le fueron poniendo más ceros a los billetes, hasta que ya era medio absurdo. Entonces Salinas hizo una reforma económica y tomó una goma con su secretario de Hacienda y le borraron 3 ceros al peso. Le llamaban nuevos pesos. Se llamaban así como por 3 años, y pasando los 3 años se regresó al peso, se le quitó el nuevo, el pronombre de nuevo peso. Entonces, formalmente comparado con pesos de 1976, si el dólar está a ¿cuánto? 18, 17, pongamos 17 pesos, por quitar los centavos. No está 17 pesos por dólar. Hablando de pesos del 76, son 17,000 pesos. Sí, es un truco psicológico lo que hizo Salinas para que no nos sintiéramos tan deprimidos entonces. Porque esto de que ibas al súper y todo te costaba miles de pesos o millones de pesos, un chocolate 10,000 pesos, no, serían 10 pesos, ¿no? Hay chocolates de 10 pesos. Ya los Hershey ya subieron. También ¿cómo se llama? Esos, bueno, aquí ya no he visto aquí en México. Había chocolates de este lugar. Marte. Todavía se encuentra. Todavía hay Milky Way. Hay Milky Way. No, yo no me llevo así con nadie, ninguno de ustedes, ¿eh? También antes decían, también venden paletas de chocolate, ¿no? Entonces decían, ¿quieres una paleta payaso? No, gracias, así no me llevo. No, una paleta payaso. Entonces, lo otro no lo digo porque me van a acusar de discriminación. Lo de las cervezas. Si actualmente no se dice. ¿Sí? Era una broma normalizada en mis tiempos de la juventud, que éramos de jumentos, o sea, bien burros. Sí, la sociedad mexicana era más machista que ahora. Imagínense. Y en ese ambiente que sigo, entonces me he tenido que lavar el cerebro para hacerme respetuoso. Siempre he sido. Mi mamá me dijo, ¿sí?
pero ahora uno debe mostrar más claramente ese respeto hacia los demás. Entonces, bueno, vemos aquí el cuadrado cromático. La cámara está calibrada. ¿De qué color es el suelo? Café rojizo. Café rojizo. De los compuestos químicos más abundantes son óxidos de hierro. No solamente, pero principalmente óxidos de hierro. Y el cielo, color de rosa. No, es medio rojizo. Es curioso, así como les mostré esta imagen, no esta de acá, que es este tipo de arte, porque es arte. Lo usaron desde los primeros años en la NASA para ir al Congreso y pedir lana. Tenían que mostrarle a los legisladores qué es lo que querían hacer, que se viera bonito para que ya está bien, ahí va el billete. Hacían un ejercicio necesario de comunicación de sus intereses científicos, del conocimiento científico con gente que no sabe de ciencia y que quizás ni le interese la ciencia, pero son los que toman las decisiones. En México también pasa. Hace 15 años, sí, más o menos, hace 15 años ocurrió una tragedia medio fea en México en términos de la ciencia, porque un administrador de una oficina de ciencia del gobierno, que necesitaba el presupuesto para los proyectos que estaba planteando esa oficina del gobierno, proyectos científicos. Pues era el encargado de la oficina y lo mandaron a la Cámara de Diputados a hablar con los diputados para convencerlos y que aprobaran el presupuesto. Lo batearon. No consiguió el presupuesto que se requería. Por no saber comunicarse con los legisladores. Tarea, sí, háganlo de tarea. Revisen de los 500 diputados que hay en la Cámara de Diputados y de los 124 senadores, ¿cuántos y cuáles tienen en su currículum algo de formación científico-tecnológica? A lo mejor los hay, y no nos rasguemos las vestiduras ni nos extrañemos. No, es que en México pasa lo mismo en todo el mundo. Por eso es que la NASA sabía lo que tenían que hacer y mostrémosles bonito qué es lo que se sabe y qué es lo que queremos hacer, porque no se sabe. Entonces, en ese sentido también cuando estuvieron cabildeando, se llaman, para conseguir el presupuesto para las misiones Viking, pues presentaban varias imágenes de cómo se concebía la misión descendiendo en Marte, las naves robóticas, etcétera. Hay por ahí las imágenes publicadas de entonces, yo por ahí las he llegado a ver, y el cielo lo pintan azul, el cielo de Marte. Si el suelo rojo, digo, desde la Tierra con telescopios vemos, es más, a simple vista, cuando vemos la estrella de Marte se ve roja, está reflejando luz roja, el suelo debe ser al menos rojizo, o del lado rojo del espectro, no es azul, no es verde, no es blanco, a lo mejor amarillo, anaranjado o rojo, o variantes dentro de esa región del espectro. Pues la realidad mostró que así es. Lo que no se sabía era el color del cielo, hasta que se tomaron las primeras fotografías. Por cierto, varía dependiendo de la hora del día, dependiendo del ángulo de incidencia del sol, de la luz solar, que esa tenue atmósfera alcanza a refractar la luz del sol y los atardeceres en Marte son verdes, verde azulosos. Hay por ahí fotografías publicadas, búsquenlas, donde se ve, de día es rojo rosado, va variando a lo largo del día y en el atardecer se ve azul verdoso. O sea, al revés que la Tierra. Es al revés que en la Tierra. En la Tierra, en el día del cielo lo vemos azul, y al atardecer lo vemos anaranjado, rojo, amarillo. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por la diferencia en concentración de gases? No, por la composición química. ¿Cuál es el gas más abundante de la atmósfera de Marte? El dióxido de carbono.
La forma en la que el dióxido de carbono interactúa con la luz a través de absorción, transmisión y dispersión es diferente a los dos gases más abundantes en la atmósfera de la Tierra, que son el oxígeno y el nitrógeno, que lo que hacen es dispersar la luz azul, preferentemente. Por eso el cielo lo vemos azul. Bueno, la información de las misiones Viking está abundantemente todavía en los sitios web de la NASA, y lo que por eso es que me voy a ir hacia otra parte. Bueno, aquí es parte de un cronograma, de una línea del tiempo, donde se muestra, está medio cortada la imagen, porque luego aquí hice la lámina para la presentación, le cortó. Como la me urgía hacerla, la hice rápido, tomé la imagen, la pegué, ya ni modo, me urgía la imagen, me urgía la presentación de la imagen. Viene aquí 1969, alguna misión, luego Viking 1, lanzada en agosto de 75. Casi un año tardó en viajar y aterrizar. O sea, son de larga duración las misiones planetarias. Llevaba un orbitador y una nave de descenso, una sonda de descenso. Dice aquí Mars Orbiter and Lander en inglés. Arriba dice Viking 2. Y viene la fecha del lanzamiento, perdón. 20 de agosto de 1975, la Viking 1. 9 de septiembre del 75, Mars Orbiter and Lander, la Viking 2. ¿Cuándo se lanzaron las siguientes? Les decía yo que en el 71 llegaron a orbitar las Mariner. La misma tecnología se usó para la sonda orbitadora, para el desarrollo de las Viking 1 y 2, básicamente en la misma plataforma de ingeniería, nada más que le pegaron las ondas de descenso y le hicieron las adecuaciones apropiadas para poder integrar el sistema y que operaran los dos sistemas, el orbitador y el aterrizador, la de descenso, digamos. Entre 1971 y 1975, en un lapso de 6 años, 71, 72, 73, 74, 75, 76, hasta el año de descenso, aunque la investigación duró como 2 años más o menos, ya con las naves sobre la superficie marciana, pero vamos a decir la parte de la ingeniería, un desarrollo de 6 años, entre el 71 y el 75, pongamos 76 que es el año de descenso, 7 años, se hizo trabajo de exploración de Marte por parte de los Estados Unidos. La Unión Soviética, después de la Mars 3, dijo ya no, se enfocaron en Venus. Muy padre, muy interesante desde un punto de vista astronómico planetario, pero no de interés astrobiológico aparentemente. En cambio, Marte, todavía se tenía la esperanza de que Marte pudiera ser de interés biológico. ¿Por qué Venus no? Porque desde un principio, cuando llegan las primeras sondas orbitadoras de los Estados Unidos, de hecho la primera Mariner es enviada a Venus. Las primeras dos, más que la primera fracasa en el lanzamiento, la segunda llega a Venus. Mariner 2. Toman los primeros datos por medio de radar y detectan una temperatura de arriba de 400 grados Celsius. No, pues eso es más caliente que un horno, ya hablamos de ello. No es de interés astrobiológico. Queda Marte. Se sigue trabajando Marte, también la Unión Soviética. La Unión Soviética, curiosamente, tiene mucho éxito. Son más de al menos 7 misiones, si no es que más, Venera, que logran el descenso exitoso y son los que más información tienen de ese tiempo sobre Venus, la Unión Soviética. Entonces, si queremos saber de la parte de los datos geológicos de Venus, busquemos la información soviética. En los 2 intentos que hacen a Marte, fracasan y deciden no, ya no. Curiosamente, también le quitan impulso a sus programas de exploración astronómica. Se enfocan más en la exploración orbital terrestre por medios tripulados.
Los Estados Unidos, a través de la NASA, dado lo que la ley le manda a la NASA a hacer, al menos todavía en la letra, falta que lo sigan haciendo en estos días, uno de los aspectos más importantes que tiene la NASA en ese momento y hasta recientemente es la investigación científica en general, tanto de la Tierra desde el espacio como más allá de la Tierra en el espacio. Es parte de lo que queda finalmente en la ley que da lugar a la creación de la NASA. No solamente es una respuesta dentro de la Guerra Fría a la lucha por la conquista del espacio contra la Unión Soviética, sino que afortunadamente le dan por ley obligaciones de actividades de investigación científica y tecnológica en términos de la Tierra y astronómicos. ¡Qué bueno! Y entonces le meten mucha galleta de la década del 60 hasta mediados de los 70. Y después la cortan. Se enfocan al menos en la segunda mitad de la década del 70 y por lo que resta hasta al menos finales de la década del 80 a la exploración del sistema solar exterior. De eso hablaremos en un momento. Y en 1976 probablemente aparece terminar la exploración de Marte, justo cuando en las misiones Viking, en una de las dos, creo que es en la Viking 1, va en particular un laboratorio de interés biológico. Hagan la investigación. ¿Cómo fue ese mini laboratorio? Para contestar a la pregunta que se hicieron quienes estaban también trabajando en colaboración con la NASA en las misiones Viking, con interés astrobiológico, aunque todavía no la llaman astrobiología, la llaman todavía exobiología. Hay vida en Marte. Por eso fue que se diseñó un laboratorio. Se iban a diseñar dos, de hecho se diseñaron dos, pero ya por recortes de presupuesto el segundo no se incluyó. Busquen por favor otro nombre que les voy a poner aquí en el pizarrón. En la bolsa de pantalón. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde puse el plumón rojo? Ya lo perdí. ¿Dónde lo dejé? Ya me lo comí. No, lo tenía. Sí lo tenía, pues escribí la fecha. Sí. Ah, es que lo dejé en la bolsa de la chamarra. Me quité la chamarra. Acá está. Ahí está. Yo y mi TDA. Sí. Entonces, de las Viking 1 y 2, número 1, laboratorios, mini laboratorios de interés biológico. Uno es básicamente bioquímico, y el otro es microbiológico. Este fue el que se suspendió. Y esto generó un problema. Cuando el que aterrizó en Marte fue el bioquímico, las ondas de descenso andan por allá todavía. Deben estar ahí, nadie ha ido por ellas. Si yo sepa, habría que preguntarle a Marvin. Tienen un brazo robótico. Además de bioquímico, también de interés biológico o astrobiológico, vamos a decir, lleva un laboratorio químico para hacer un análisis de la composición química del suelo. Es decir, no solamente hacer la investigación espectroscópica desde la órbita, o alguien diría desde cerca, no, sino tomar muestras y a través de un mini lab o un microlab más bien, hacer análisis químico de la composición del suelo marciano, bueno,
del sustrato marciano, llamando el prejuicio de ser biólogo. El suelo es de origen biológico. El sustrato marciano, su composición química. ¿Cómo es la composición química? Vamos a poner aquí, adicional, un laboratorio químico. Este se vio en los resultados, no hay duda de ellos. Se vio el bioquímico. Entonces, el brazo robótico tomaba una muestra de polvo lunar, otra vez incluso marciano, polvo marciano, lo ponía en el pequeño laboratorio y el laboratorio hacía el análisis correspondiente. Miel sobre hojuelas. El bioquímico. El bioquímico estaba orientado en el metabolismo. Pero no para el metabolismo, sino el metabolismo oxidativo, la respiración. ¿Cuál es la reacción de oxidación? Tenemos azúcares, pongámoslo así, CnH2n o N, eso es un azúcar, un carbohidrato en general. Cumple con cualquier carbohidrato, no importa si es monosacáridos, disacáridos, si es hexosa, si es pentosa. ¿Sí? A ver si la glucosa o la fructosa o la manosa, cualquiera, son monosacáridos. Son 6 carbonos. C6H12. 2N sea 12 hidrógenos y 6 oxígenos. C6H12O6, cualquier hexosa. Cualquier pentosa, C5H10O5, es la fórmula general de los azúcares. Bueno, esto más, voy a ponerle N, no, si le pongo N lo vamos a confundir con la N de allá. Pongamos de M para cambiar el coeficiente estequiométrico, o 2 que da químicamente en términos genéricos H2O, no voy a poner el coeficiente estequiométrico, más CO2, respiración, oxidación de azúcares. Y energía. Eso es metabólicamente desde un punto de vista bioquímico. Ese era el objetivo del laboratorio. No los voy a spoilear cuáles fueron los resultados. Ya esa es tarea de ustedes. Búsquenlos. Los encuentran, si los saben, están publicados. ¿Qué ocurrió? ¿Dio positivo? ¿Dio negativo? Habría un inconveniente de entrada. Se requiere oxígeno. Se requiere un oxidante, y el oxidante convencional en el metabolismo que conocemos es solo oxígeno. Pero recordemos que hay otro tipo de metabolismo oxidativo más antiguo. CnH2n o N más MS2. ¿Es más? Sí, así es. Que produce energía metabólica. Huele a huevo podrido. H2S, ácido sulfídrico. A lo que huelen los pantanos, pregúntenle a Shrek. CS2, sulfuro de carbono. A lo mejor me equivoco químicamente, hace años que no doy curso de química orgánica. Se te va a dar química orgánica, nunca la he dado. Química general.
Pero vamos, el equivalente al metabolismo oxidativo por oxígeno sería el metabolismo oxidativo con azufre, que esto lo encontramos en bacterias. Bacterias que respiran azufre. Bacterias sulfurosas, le llamamos. Producen ácido sulfúrico o huele a huevo podrido. En el caso del huevo podrido es por la oxidación de la histidina. ¿Y cuál es el otro aminoácido que tiene azufre? No me acuerdo, bueno, hace tiempo que llevamos bioquímica. Entonces, no sería obligatoria la presencia de oxígeno, ya no salvo ese pequeño problema de la atmósfera marciana. Ahora, ¿hay azufre? Hay olor a azufre como en el infierno. Diablos. ¿Cómo será? ¿Cuál es la composición química del sustrato marciano? Habría entonces la presencia de azufre necesario, compuestos sulfurosos que permitían un metabolismo con el azufre como oxidante. O podría haber algún otro elemento químico o compuesto químico en la superficie de Marte que pudiera ser oxidante. Ok. Por 20 años, los Estados Unidos, la NASA, se olvidó de Marte. Sí. Pero exploraron otros lugares. En 1996 regresan con el Mars Global Surveyor, el 7 de noviembre del 96, que es un orbitador. Esta información está en el documento que está disponible en el CITI. El 4 de diciembre del 96 se envía, aterrizan el Mars Pathfinder, que es una sonda de descenso que tiene un robotito. Ya se alternaban con una conferencia sobre robots ahí acá afuera en el patio. Nada más que no eran como este. El allá era Ludovico. Se llama el robot ese blanco que de salud a Ludovico. No, aquí el robotito está. Es este. No, ni siquiera como Wall-E. Es como una especie de horno de microondas con llantas. Sí, es un poliedro rectangular. Con seis ruedas. Lo que se ve arriba es un panel fotovoltaico. Era la fuente de energía. Y esta es la sonda de descenso. Entonces desciende por una rampa. Descendió por una rampa. Otra cosa interesante fue las sondas Viking para aterrizaban como los módulos lunares, ahora sí la luna. Llega bueno, primero, Marte tiene atmósfera, ese es el problema. Que como tiene atmósfera, cualquier cosa que para ir a Marte tienes que ir a 40.000 kilómetros por hora, al toparte con la atmósfera de Marte. ¿Se acuerdan del segundo examen de física biológica? El del mechero de Bunsen. Sí, ya se acordaron del examen de los piromaníacos, para que no se cociera el huevo. Bueno, en lugar de huevo era un robot, o la Viking. Bueno, un robot que nada más llegaba y ahí se quedó. Sí tenía un brazo robótico y ya no hacía nada más. Tomaba fotos con 2 cámaras. Eran 2 cámaras para poder tomar fotografías estereoscópicas, como si fuera visión humana. Bueno, tanto con las Viking como con las misiones Mars, ¿vieron la forma que tenía la sonda de descenso? Está en una estampita postal, una estampilla postal, y se ve luego les comparto el video se ve en donde se ve la sonda completa soviética, se ve algo como con forma de plato. Al lado le ponen más atención. Que sí. El plato es la coraza térmica o el escudo térmico para evitar que al entrar en la atmósfera de Marte, por la alta velocidad y la fricción, los gases se transforman en plasma, gases a alta temperatura del orden de 2000 grados Celsius, y para evitar que se achicharre la nave de descenso, pues se le pone esa cubierta térmica. A su vez,
ayuda a disminuir la velocidad. Es un freno aerodinámico. Para llegar a reducir la velocidad a la cantidad necesaria, para entonces abrir un paracaídas, ¿se acuerdan del primer parcial de física biológica? Y del segundo parcial, porque era doble. Primero no se achicharraba y luego además todavía tenían que soltar porque no se hiciera pomada al aterrizar. ¿Sí se le rompió su huevito? ¿O se cosió? No, se rompió. Nada más se rompió. No se cosió, pero sí se rompió. Entonces, lo mismo se requiere para ir a Marte. Un sistema de frenado aerodinámico con cubierta térmica o disipación de calor y un sistema de freno aerodinámico como un paracaídas. El problema es lo delgado de la atmósfera. Las velocidades de ingreso son hipersónicas y la atmósfera es nada. Entonces, si el paracaídas no está bien diseñado, no hay suficiente aire para frenar y quizá por eso terminó embarrándose la sonda Mars 1 en Marte. O Mars 2 fue, Mars 2. Mars 3 parece que ese paracaídas sí funcionó bien, por eso es que envió señales de radio, pero ¿qué pasó después? No sabemos. En el caso de las misiones Viking 1 y 2 estuvieron perfectamente diseñadas y la prueba es que funcionaban. El freno aerodinámico, el freno aerodinámico y térmico, el freno de paracaídas y el último descenso fue con motores como en el caso de la Luna. Ese sistema de freno aerodinámico, térmico y paracaídas no se usa en la Luna porque no hay atmósfera. Ahí es solamente tercera ley de Newton a través de acción-reacción, la acción del motor vectorial, un cohete, que va disminuyendo la velocidad conforme va descendiendo. Por cierto, las cápsulas tripuladas soviéticas y rusas, y las chinas también, que están basadas en la tecnología rusa, y las no son orbitales, son nada más suborbitales, las de Blue Origin, las de Jeff Bezos, ese turismo espacial le dicen, turismo extraatmosférico le diría yo, ¿sí? Es parabólico en Texas, tienen un motor cohete en la base. Justo 3 segundos antes de tocar tierra, 3 o 2 segundos antes de tocar tierra, se prende el motor cohete y hace la última reducción de velocidad vertical de descenso para hacer menos duro el aterrizaje, más suave entre comillas. Aún así dicen que se siente. Bueno, ese fue lo que usaban las naves Viking 1 y 2. La nave, bueno, la misión, esta Sojourner se llamó el robotito. La misión Sojourner, aquí está, Mars Pathfinder. Mars Pathfinder era la misión total, el robotito se llamaba Sojourner. Ese usaron bolsas de aire, como algunos lo hicieron para lo del descenso globos, ¿no? Bueno, es el mismo sistema que usaron los de la NASA para esa misión del Mars Pathfinder para que sobreviviera el Sojourner, que era el robotito de Marte. Eso fue, dijimos, en 1996. Con base en el aprendizaje de esa misión, se planearon las misiones Spirit y Opportunity o Rover de Vagabundo, que aterrizaron en Marte en junio y julio del 2003. Que son estos tres, que son robots más grandes, con paneles de fotovoltaicos, cámaras estereoscópicas, ¿cómo se llama? Espectrómetros y bla bla bla, para investigar Marte. Las misiones iban a durar 3 meses, duraron varios años. La más larga creo que fue la Opportunity, me parece que duró como cerca de 10 años. Sí, le sacaron jugo a la misión. Y el sistema de descenso era igual, fueron bolsas de aire. O sea, primero freno aerodinámico térmico, luego paracaídas y en lugar de motor cohete, bolsas de aire. Ya son más grandes, son más o menos como el tamaño de la mesa que tenemos aquí, tu escritorio de esa. O sea, están grandecitos los robots. Más o menos como que será. No, como 4 mesas de esas más o menos el tamaño del robot.
Sí está grandecito, pero no es muy grande. Con base en esa tecnología, en la cual se pudo encontrar no solamente que ya se sabía que Marte tiene atmósfera, sino lo que se ve aquí arriba. Bueno, nada más para que vean, si no vieron acá, eran dos robotes, es en buen español, no es robots, es robote y robotes. Dos robotes gemelos, Spirit y Opportunity. Inicialmente iban a ser el Pato Lucas y Marvin el Marciano. Hay logotipos de las dos misiones, uno con el Pato Lucas y otro con Marvin el Marciano, pero decidieron cambiarlos al final, le cambiaron el nombre, le pusieron Spirit y Opportunity. Y lo que encontraron en esa investigación que duró varios años fue clima marciano y fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, torbellinos, como esos que de repente vamos por la calle y todos nos dejan talqueados. ¿Sí? Igual. Lo que encontraron incluso fue que como también funcionaban con paneles fotovoltaicos, empezaron a notar que los robots enviaban reportes de que sus baterías no se cargaban completamente con los paneles fotovoltaicos. Cuando volteaban las cámaras para tomar fotos de los paneles fotovoltaicos, estaban parcialmente cubiertos con el polvo que les caía pues, de los fenómenos meteorológicos marcianos. De repente observaron que en uno de los dos robots, no recuerdo cuál, subió la carga de las baterías. ¿Qué onda? Marvin ya llegó a conectarlo. le prestó su cargador. No, a la hora que volteaban las cámaras para tomar las fotos de los paneles fotovoltaicos, estaban limpios. Se encontraban con uno de esos que limpian de la esquina. No hay de los patos que hay en México limpiando parabrisas en las esquinas, no. Estos torbellinos, cuando pasaban por encima del robot, le limpiaban los paneles. Muy interesante. Se encontraron fenómenos meteorológicos muy interesantes en Marte gracias a esos dos robots. Finalmente, Spirit se quedó atorado en una duna de arena. De ahí ya no salió. Era una arena muy profunda, las ruedas se atoraron y ya no salió. Y en una tormenta global, como la que se encontró el Mariner. Bueno, el Mariner que se encontró la tormenta, ya se me olvidó y es mi video. Una tormenta de ese estilo, que fue global, me parece que fue en 2000. ¿Cuándo fue? A ver, las misiones aterrizaron en 2003. Me parece que fue por ahí de 2012 más o menos, quizá más o menos por ahí, o poco después. Opportunity, que era el que quedaba funcionando, la tormenta duró tanto tiempo cubriendo el sol que no alcanzó a recargar las baterías, se le fueron bajando las baterías, no hubo radiación solar suficiente para recargarlas y el robot se murió. Hasta ahí llegó. Ya cuando se despejó la tormenta, vieron si el robot seguía activo, si las pilas seguían usables, ya estarían quizá disponibles, limpias, o quizá con una capacidad de recibir radiación solar los paneles fotovoltaicos. Bueno, ya no respondió el robot, hasta que Matt Whitney lo desenterró. ¿Vieron la de Rescate de Marte? The Martian. Bueno, ahí se supone que el que se queda atrapado allá en Marte, les voy a spoilear un poco, ¿sí? El astronauta que se queda atrapado allá, que se llama Matt Whitney, el actor es Matt Damon. Creo que ya sé cuál es. Sí, esa. Buscando comunicarse con la NASA, va a buscar a uno de los robots, lo encuentra y lo vuelve a echar a andar para usar las cámaras y comunicarse entonces a Houston, ¿sí? O a JPL, a donde haya sido. Tendría que ser Houston porque tendría que ser con las misiones tripuladas, que se están en Houston. Bueno, con el conocimiento obtenido de todas estas misiones, se planificaron otra misión que se lanzó en 2012, que se llamó Curiosity, más grande
De hecho, es del tamaño de un Jeep, con muchos más instrumentos, mejores cámaras, más pesado, y entonces no funcionaba ni el retrocohete ni las bolsas de aire. Díganme cómo se aterrizar un Jeep. Bueno, aprendieron hace tiempo los Estados Unidos que pueden aterrizar Jeeps hasta tanques con helicópteros. Bueno, diseñaron la sonda de descenso como una especie de, no helicóptero, sino un cohete, como un dron, pero con motores cohete, que tiene abajo el robot y mediante una grúa lo baja. Funcionó a la primera. Es más, lo transmitieron en vivo en 2012, lo pude ver. ¿Sí? Y todos aplaudimos cuando finalmente se logró. Y con base en eso enviaron otra, que es la última misión que han enviado robótica a Marte, con robot rodante, que es el Perseverance. Que las dos siguen activas, Curiosity y Perseverance, y las encuentran en el sitio de misiones marcianas de la NASA. ¿Cuál es el estado de esas dos misiones actualmente? En la segunda misión, que se llama Perseverance, enviaron además algo interesante de estas dos misiones, que llevaron un sistema de análisis químico que puede hacer análisis espectrales directamente en el sitio, pero no a través de reflexión de la luz. Es decir, no obtener los espectros de absorción de luz a partir de la reflexión del suelo marciano, sino a través de, mediante láseres de alta energía, lo apuntan a la roca se vaporiza e emite luz, y el espectrómetro la detecta y puede hacer el análisis más directo, más completo. Se ha conseguido mejor información de la química de Marte que desde Viking, desde los vikingos. Y además, Perseverance llevó un experimento de un helicóptero, como un dron, es un helicóptero como este tamaño, que pensaban que iba a durar 6 horas. Duró como 2 meses o más, creo que más tiempo. Revisen el estado y el historial de Perseverance, por favor. Con todo eso tenemos ya más información de cómo es Marte. Hasta aquí me voy a quedar en cuanto a Marte. Han seguido intentos de exploración de Marte por parte de otros países. Han repetido los rusos, ya no la Unión Soviética, desapareció en 1992, creo que sí. Ha habido misiones europeas, ha habido misiones de la India, también rusas, pero el problema es que el porcentaje de éxito es muy bajo. Entonces revisen esta lámina que está disponible en el documento PDF, y aquí está, la última que aparece en esta lámina es la última misión robótica, que se llamó Marte 2020 o Mars 2020, que el nombre del robot es, les digo, el Perseverance, o sea, de NASA, perseverancia. Y está aquí la planificación de la Marte 2012, y una misión que está atorada todavía, que es una misión inicialmente europea, que intentaban hacer la colaboración con Rusia para lanzarla. Este sería el diseño del Perseverance, básicamente, pero la misión europea se ve atorada por motivos políticos. Como ahorita están bloqueados los europeos con los rusos, ya no saben qué hacer. Aquí está Matt Whitney. Por cierto, Matt Whitney en la novela en la que se basa, que es The Martian, logra cultivar papas en Marte. ¿Sí? ¿Y por qué lo logra hacer? Porque es biólogo. ¿Sí? No es astrofísico, no es geólogo, no es ingeniero, no, es biólogo. Ya se están cultivando lechugas en la Estación Espacial Internacional. No papas, pero sí lechugas. Marte. Bueno, eso es Marte. Y miércoles, hoy es jueves. Y como jueves, entonces nos vamos al sistema joviano. Antes de terminar. No, todavía tenemos algunos minutos. Sí, tenemos algunos minutos. Y nuestro tema para cerrar el día de hoy es, pongámonos ahora fríos, satélites helados. De vainilla, chocolate y fresa. No serían las 3 mariposas. Ahora ponemos un platanito que se llama banana split.
No he comido sándwiches como matante. Ya se me tocó el postre. ¿Cuáles son los satélites helados? No son fresa, vainilla y chocolate. Vámonos entonces a los satélites helados. Así como nombre, helados, mayúsculas. Satélites helados. Estos surgieron gracias a las misiones que se hicieron en lugar de las marcianas en la segunda mitad de la década del 70 por parte de la NASA, que fueron las misiones de exploración más allá del sistema, más allá del cinturón de asteroides o el sistema solar exterior, que son Júpiter y Saturno fueron los que fueron investigados. Urano, George según Herschel, Jorge, y Neptuno. Nombres oficiales según la IAU y planetas, la Unión Astronómica Internacional. Hace rato mi amigo Edgar, el astrónomo guatemalteco, me dijo que se llama Urano, no Jorge. Y se llama Urano así porque la Unión Astronómica Internacional es la que está, el organismo internacional que se encarga de poner el nombre de los cuerpos astronómicos, con fines científicos y también de conocimiento general. Entonces, hasta antes de las misiones Voyager 1 y 2. Ya se habían enviado previamente dos misiones por parte de la NASA a Júpiter y a Saturno. Fueron las misiones Pionero 10 y 11. Pero la investigación fue básicamente con la misma tecnología que se tenía de las Mariner, un poco mejorada, pero no tenía grandes cámaras de gran resolución. Y además, por la trayectoria no era la idónea para hacer investigación muy detallada, pero sí fue útil. Pero la explosión se dio con las Voyager 1 y 2, que llevaban cámaras para el momento de muy buena calidad y resolución, y permitieron las fotografías identificar que lo que hasta entonces se veían como puntitos de luz, que eran los satélites de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, son en realidad mundos o lunas como la Luna, satélites como la Luna, no solamente como Phobos y Deimos, que son como papas, no como las que cultivó Marte de Deimos, es decir, eran papas según la película y la novela, sino mundos esféricos. Es decir, con masas suficientes para que la presión hidrostática debido a la fuerza de gravedad les diera forma esférica. Pero más sorprendente que ello fue el hallar evidencias que sugerían que las cortezas, al menos de los satélites de Júpiter, voy a poner aquí, Europa, Ganimedes y Calisto tienen corteza helada, se ve como hielo, corteza de hielo. El análisis espectral mostró agua, o sea, hay hielo de agua y de otros compuestos químicos, amoníaco, metano, etc. ¿Por qué? ¿Dónde se encuentran? Más allá de la zona habitable. Es tan baja la temperatura que todo está helado. Bueno, ok, ¿será de interés astrobiológico? Hasta antes de esto no, hasta antes de 1979 no, pero a partir de 1979 sí, porque este hielo en gran medida es H2O y se observaron grietas en la corteza helada de algunos de ellos. Bueno, aquí están los datos históricos. Galileo es quien los descubre, lo publica en Siderius Nuncius en 1610.
Ahí están las imágenes, los dibujitos que hizo de cómo los veía él, cómo cambiaban conforme pasaban los días alrededor de Júpiter, no se alejaban más de tanto, tenían que estar orbitando a Júpiter. Esta es una foto que tomé yo ya hace algunos años, en la constelación de Tauro. Estas serían las líneas que le pinté. No, las líneas no se ven en el cielo, Esta se la pinté yo con el paint. ¿Sí? Y aquí se alcanzan a ver al menos 1, 2, 3 satélites alrededor de Júpiter. Bueno. Luego, aquí están. Júpiter en una fotografía tomada por alguna de las dos Voyager. Este es un dibujito de cómo se encontrarían en distancias orbitales los 4 satélites galileanos, Io, Europa, Ganimedes y Calisto. Van en ese orden. No puse a Io, que es el primero, porque Io no tiene corteza helada, sí tiene volcanes, pero no hay agua. ¿Sí? Hay un chorro de azufre, eso sí. Hay un chorro de azufre. Hay tanto azufre y está la actividad volcánica de ello que parece ser que ese es el origen del tenue anillo que las naves Voyager descubrieron alrededor de Júpiter. A partir de entonces, Júpiter o Saturno ya no es como nos enseñaban a nosotros cuando íbamos en la primaria, que Júpiter era el señor Saturno era el señor de los anillos. No el de Tolkien, ese es otro. Porque era el planeta que tenía anillos. Bueno, se encontró un anillo Teme, pero anillo al fin, alrededor de Júpiter. Y la explicación que se le da es todo el material que arroja Io en su actividad volcánica. Bueno, pero eso no es interés astrobiológico, nada más aquí estarían imágenes tomadas por las Voyager de los 4 satélites galileanos. ¿Sí? Entonces, como Io no nos interesa, lo hacemos a un lado, pobrecito, nadie lo quiere. No, ningún astrobiólogo se interesa en él, pero sí los otros 3 satélites. El más grande es Ganimedes, no Calisto, déjenme ver si. No, sí, Ganimedes. Son en el orden orbital: Io, Europa, Ganimedes y Calisto. Es un poco más grande Ganimedes que Calisto, pero estos 3 tienen corteza helada, tienen agua en su superficie. Este es precisamente Ganimedes. Imagen real en blanco y negro, hay cráteres de impacto. Modelo de cómo sería si es que hubiera agua debajo de la corteza helada, agua líquida, digamos. Dada la masa de Io y la cantidad de hielo que se aprecia desde afuera, pues habría la presión suficiente para que la parte inferior de la corteza helada pudiera ejercer suficiente presión gravitacional para que el hielo se fundiera, no se sublimara. Por presión, aumento de temperatura, fusión. Calisto, también aparentemente. Este modelo de posible composición geológica, así se la llama en general, al estudio de la estructura de los cuerpos astronómicos, no porque sea en la Tierra, no le vamos a poner calistología, no, geología, ya, todo es geología planetaria, geología satelital. Haría suponer que podría haber incluso diferentes capas debido a variaciones en la presión. Y finalmente Europa. De Europa esta sería una imagen, se ven ahí las grietas, hay más grietas en Europa que en los otros 2, es más pequeño que los otros 2. Y este sería un modelo hipotetizado donde se mostraría quizá cómo estaría el agua líquida debajo de la corteza helada. Muy buena idea, pero ¿y evidencias? Esto está basado en datos que se obtuvieron hace como 15 años mediante una observación no muy buena por la calidad del sistema telescópico, pero suficiente, tanto telescópico como espectral, hecho por el Hubble, que detectó que parecía que había algo de material más allá de la superficie o del límite superficial de Europa.
Bueno, ¿y eso qué? Saturno, bueno, se hipotetiza que si hay agua líquida, pudiera haber océanos extraterrestres. O sea, agua líquida más allá de la zona habitable tradicional según Drake. Pero ya no agua líquida por radiación solar, sino por presión gravitacional. Y otro hecho, Júpiter y Saturno en particular son los planetas más masivos del sistema solar. Al ser más masivos, se interactúan gravitatoriamente con sus satélites. En el caso de Júpiter, con Io, Europa, con Europa, Ganímedes y Callisto. Es más, también con Io, la cercanía orbital provocaría una interacción gravitacional tan grande entre Júpiter e Io que el estar orbitando Io a Júpiter y la órbita, recuerden que es elíptica. Por pequeña que sea la excentricidad, sigue siendo elíptica, y esa elipticidad provoca que el momento esté más cerca que el momento esté más lejos. Al estar más cerca, la fuerza gravitacional es mayor; al estar más lejos, la fuerza gravitacional es menor. Es como estarlo amasando. ¿Y qué hacían ustedes en el preescolar para hacer sus figuras de plastilina? Antes de hacer las figuras de plastilina, que normalmente está dura, la amasábamos para ablandarla, porque al amasarla se calienta. Quizá ese amasado gravitacional es lo que causa el vulcanismo en Io y puede contribuir a la fusión del hielo debajo de la corteza en los otros 3 satélites galileanos. Equivale eso a lo que ocurre con Enceladus y Dione en Saturno. 2 satélites de Saturno que, si bien fueron observados más o menos por las Voyager, fue una misión posterior. Aquí nada más para recordar, Herschel fue el que descubrió a Urano, y descubrió Enceladus de Saturno en 1789. Además que descubrió el infrarrojo y compuso música. Y era el músico real, además del astrónomo real de la corte inglesa. Aquí una imagen cerca de uno de los anillos de los 2 satélites, diríamos, saturnianos. ¿Sí? Cortezas heladas, grietas en la corteza, además de cráteres de impacto. Y esto fue lo que encontró la misión Cassini, que enviaba una sonda de investigación también llamada Herschel. Sí, por cierto. ¿Qué es esto? Que se ve aquí abajo. Géiseres en Enceladus. O sea, sí, corteza helada, hielo de agua. Habrá agua líquida debajo. Bueno, afortunadamente, tanto en Enceladus como en Dione se identifican grietas. Ahí están las grietas, aquí se ven las grietas. A través de esas grietas, en uno de los polos de Enceladus, se identificó la eyección de material. Se hizo pasar flyby, la sonda Cassini, varias veces a través de esos chorros, y se identificó la presencia de este es un modelo también como los anteriores, pero en este caso para Enceladus, se identificó la presencia de compuestos orgánicos. Entonces se hipotetiza que pudiera haber también océanos líquidos debajo de la corteza helada de Enceladus y también de Dione. Finalmente terminó la misión. Vamos a poner aquí el nombre de la misión. Para el caso de Saturno en este caso fue la misión Afro Voyager, acá fue Cassini. Actualmente tenemos en operación Europa Clipper
Europa Clipper. Y en el caso de Saturno, pues ya se está desarrollándose, aunque todavía no se lanza. La misión, dijimos, es libélula, ¿cómo lo dije? Dragonfly. Dragonfly. O libélula. A Titán. Ok, si Titán se vio interesante, porque ya desde la Tierra, con observaciones más para acá, se observó que tenía atmósfera. De hecho, uno de los descubridores de la atmósfera de Titán fue Sagan. El descubridor de Titán inicialmente fue Christian Huygens. Christian Huygens en 1655 lo descubre telescópicamente, que es el que descubre que realmente los satélites, lo que había observado como orejas en Saturno no eran orejas, sino que eran anillos. Cassini es el que identifica una división en los anillos de Saturno. Inicialmente se cree que es un espacio como una división efectivamente entre dos anillos. Cuando se planifican las misiones Voyager, se piensan, ay, si hacemos pasar a la Voyager por el medio de los anillos a través de la división de Cassini, pues sí, a lo mejor sí, pero ¿sabes qué va a ser más lío? Mejor no. Mejor hacemos pasar las naves Voyager alrededor de Júpiter. Qué bueno que lo hicieron, porque cuando llegó a las naves Voyager y tomaron las fotografías de los anillos ya con cámaras de mayor resolución, vieron que lo que se veía como división de Cassini no era tal división. Se encontró que los anillos estaban formados por múltiples fragmentos de hielo, como si fuera el cinturón de asteroides, pero a lo bestia, ¿sí? Con rocas de hielo del tamaño de casas, otras más pequeñas, como de automóviles. Pero en la división de Cassini encontraron que había lo mismo, pero nada más variaba la composición química, tal vez porque eran material menos reflejante. Qué bueno que nos lo hicieron pasar, si no, imagínense, hasta ya habrían llegado las dos naves. Bueno, a lo mejor la segunda ya no, porque la primera ya se había embarrado antes. Lo que sí encontraron fue que en Titán, además de que hicieron descender una sonda que hizo un análisis químico de la atmósfera de Titán, encontraron cuerpos líquidos. No tan grandes como para ser océanos, pero sí grandes lagos. Desafortunadamente para el interés astrobiológico, bueno, esta es la sonda de descenso, como era, iba descendiendo, y aquí los análisis, tomó imágenes, tomó fotografías de la superficie de Titán. Ahí están, una fotografía en blanco y negro, una fotografía en color, sí se ve anaranjado, como color aceite de camión. Porque lo que se encontró es que esos líquidos y esas rocas son principalmente hidrocarburos, hielo de hidrocarburos o de hidrocarburos solidificados. Y al parte del material, los hidrocarburos de menor masa molecular son líquidos. O también conforman la atmósfera de Titán. La atmósfera de Titán no es de dióxido de carbono, no es de vapor de agua, no es de oxígeno ni de nitrógeno, sino que son principalmente hidrocarburos de muy bajo peso molecular. Luego los de siguiente peso molecular serían líquidos y los más pesados serían sólidos. ¿Sería de interés astrobiológico Titán? Pues algunos hipotetizan que podría haber hielo por debajo de los hidrocarburos y ese hielo podría ser hielo de agua. A ver, están estirando la liga demasiado. Es mi punto de vista. Con lo que yo sé de biología química y bioquímica y fisicoquímica de compuestos. Aún así se dice que sería interesante porque sería otro tipo de atmósfera que nos podría dar información de interés climático y meteorológico adicional a lo que ahora sabemos de dos cuerpos astronómicos alrededor del Sol que tienen atmósferas cuyos sistemas climáticos se han podido estudiar, la Tierra y Marte. Venus también tiene atmósfera, sería otro sistema climático que sería interesante estudiar, pero no ha habido proyectos hasta el momento.
Finalmente, aquí son otras imágenes que podemos observar de Titán, donde se observan cambios estacionales, de ahí que sea interesante, sí, no desde un punto de vista astrobiológico, sino desde otras disciplinas, el estudiar el comportamiento de Titán. Se especula cuáles pueden ser las composiciones, y este es un modelito de cómo se vería una misión que finalmente no está planificada junto con Dragonfly, aunque lo están todavía considerando. Yo lo veo difícil que lo hagan, que le incluyan una sonda de descenso, quizá para que descendiera en los cuerpos líquidos. Podría ser una especie de barquito, como un dron tipo flotante, o incluso quizá hasta un dron sumergible. Pero hasta ahorita lo que está planificado para Dragonfly es una misión solamente de tipo orbital en Titán. ¿Sería de interés astrobiológico? Según mi muy particular punto de vista de Raúl Alba y de Marvin el Marciano, no. Porque no se ha encontrado agua. Y hasta ahorita sí, hemos extendido la zona habitable más allá de Marte, al menos a 2 de los planetas del sistema solar exterior, no en los planetas, sino en sus cuerpos orbitales, que son los satélites, por lo cual tendríamos que agregarle a la ecuación de Drake n igual a r subíndice asterisco por f subíndice p por n subíndice e por n subíndice s. No, tendría que ser al revés, antes de la e del lado. La fracción de planetas alrededor de las estrellas, y luego de esos planetas el número de planetas que tengan satélites, y de todo esto el número de cuerpos astronómicos que sean ecológicamente viables para la vida. Por eso esto, al menos en el caso del sistema solar, no. Pensando en exoplanetas o en la vida en la galaxia, pues cabe agregarle n subíndice s a la ecuación de Drake, por lo menos. Y por el momento, porque por lo terminamos.